En esta clase veremos lo que significa el método de Newton-Raphson, que de hecho es el método más popular para solucionar sistemas de ecuaciones no lineales. Este método a su vez va a tener distintas variantes y modificaciones, algunas dependiendo del software y otras que van un poco más allá, pero en realidad las bases del método, los fundamentos del proceso iterativo son los mismos. Así que eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver su forma original. Vamos a hacer un pequeño repaso de por qué necesitamos un proceso iterativo. Habíamos dicho en la clase anterior que cuando estamos en casos de análisis no lineal, donde la relación entre las variables de estados y las condiciones del problema no es una recta, no es constante, entonces tendríamos la presencia de matrices de rigidez que cambian en función de dichas variables. Antes teníamos una matriz de rigidez única para el problema, pero ahora vamos a tener matrices de rigidez que dependerán del estado deformacional, en este caso, porque la matriz de rigidez depende de U, el desplazamiento. Entonces, a estas matrices de rigidez que evaluamos en ciertos instantes de tiempo, o ciertos instantes o puntos de deformación, la vamos a llamar matriz de rigidez tangente. Que repetimos, en este caso, realmente no depende del tiempo, sino que depende del estado deformacional, de los desplazamientos. Ahora bien, uno de los procesos más populares para poder solucionar este tipo de problemas iterativos es el método de Newton-Raphson. Vamos a presentar en primer lugar las ecuaciones que lo fundamentan y luego lo veremos a través de una gráfica. Vamos a comenzar a partir de cierto punto llamado P sub 0, en el que contamos con un cierto desplazamiento o incluso sin desplazamiento, un estado inicial, y un cierto estado de fuerza aplicada, o puede ser que todavía no se ha aplicado ninguna fuerza. Dado esa situación, vamos a tener una matriz de rigidez asociada. Esta matriz de rigidez, recordemos, se le suele llamar matriz de rigidez tangente, también recibe el nombre de matriz de rigidez linealizada y depende en este caso de las variables de estado. Acá entonces sería K sub 0, que también puede tener esta nomenclatura, K sub 0 T, por tangente. Ahora bien, utilizando esta K para este estado deformacional, podemos resolver nuestros sistemas de ecuaciones comunes de siempre. Pero en este caso no vamos a resolver para variables completas de todo el desplazamiento, sino dado un delta de desplazamiento. Entonces, utilizando la matriz de rigidez, aplicamos el delta de fuerza con respecto al punto inicial de fuerzas iniciales y calculamos un delta de desplazamiento de acuerdo con los desplazamientos iniciales. Por lo tanto, el desplazamiento en el punto 1 será igual al desplazamiento en el punto anterior, el punto 0, más el delta de desplazamiento que acabamos de calcular. Por lo tanto, acá estamos resolviendo para un delta de desplazamiento, no para el desplazamiento completo. Así que la solución no es un solo paso, sino una serie de pasos. Asimismo, dado ese desplazamiento, podríamos también calcular una fuerza total aplicada, porque hemos aplicado un delta de fuerza. Esa fuerza total aplicada para el caso linealizado será F' sub 1, y es igual a la fuerza inicial, puede ser 0, más un delta de fuerza. Pero la cuestión es que realmente este delta de fuerza está asumiendo en esta porción del problema una linealización de la matriz de rigidez y sabemos que no es así. Por lo tanto, hay una diferencia entre la verdadera fuerza y la fuerza que estamos aplicando con la aproximación linealizada. Entonces, ¿cómo calcular esa diferencia? Eso es lo que hacemos en el punto número 2. Con los cálculos que hemos realizado en el paso anterior, vamos a proceder a sustituir en las ecuaciones con las que contamos para despejar ahora la fuerza real asociada a ese desplazamiento. Es decir, tenemos un K que es función de los desplazamientos, así que esto lo podemos evaluar porque los conseguimos en el paso anterior, tenemos el U sub 1. A su vez, multiplicamos por el vector U sub 1 que también lo conseguimos en el paso anterior, y de acá ahora podemos despejar las F, sustituyendo estos valores anteriores. Y conseguimos realmente el vector de fuerzas asociado a dicho desplazamiento, que por cierto será distinto del vector de fuerza F'1 que conseguimos en el paso anterior. La razón de su diferencia es la aproximación local linealizada. Entonces, la diferencia entre estos dos valores nosotros lo llamamos residuo o error. Esa fuerza residual tendrá que compararse con un cierto criterio de convergencia. Entonces, si la fuerza residual es menor que un cierto criterio, se considera que ha convergido la solución. En caso contrario, se va a repetir iterativamente, con el caso
F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4 y así sucesivamente hasta que se cumpla con el criterio de convergencia. Vamos a verlo de una forma gráfica. En esta gráfica podemos observar que comenzamos con un punto P sub 0, que es la combinación de un desplazamiento inicial y una fuerza inicial. En ese mismo punto, utilizando como entrada el desplazamiento inicial, que podría ser 0, evaluamos la matriz de rigidez tangente. Y utilizando la matriz de rigidez tangente, efectuamos un delta de fuerza. Recuerden que este delta de fuerza es sumando a la fuerza original donde tenemos el punto P sub 0. Y cuando solucionamos, entonces, dada esta matriz de rigidez tangente, vamos a tener unos desplazamientos. Pero, si bien es cierto, vamos a tener estos desplazamientos, lo cierto es que la fuerza que ha producido este desplazamiento por la aproximación lineal no es igual a la fuerza que realmente produce esos desplazamientos en la relación no lineal. Hay una diferencia que acá está puesta de pie, ¿okay? Se está resaltando en color morado. A esa diferencia le vamos a llamar residual de la fuerza para el punto 1, donde tenemos una fuerza prima que compone un punto P1' y una fuerza real, que es el punto P1. Cuando vemos esta diferencia y la comparamos con el criterio de convergencia, si todavía es muy grande, tenemos que repetir el proceso. Entonces, para el punto P1 volvemos a evaluar la matriz de rigidez. Y esta matriz de rigidez linealizada nos da un punto P2, asociado a la misma fuerza que estamos buscando, pero también nos obtiene o nos permite obtener un U sub 2, que es sumando el delta entre 1 y U2. Volvemos a darnos cuenta de que hay una diferencia por la aproximación lineal a lo que realmente ocurre en la curva, la no linealidad. Y eso le vamos a llamar fuerza residual número 2. Repetimos el proceso porque todavía no es suficientemente pequeña la diferencia. Y obtenemos el K tangente en el punto 2. Volvemos a obtener la fuerza y volvemos a obtener el desplazamiento. Comparamos sustituyendo con los desplazamientos la fuerza real asociada a dicho desplazamiento y calculamos la diferencia. Y así sucesivamente. Noten que en el punto número 4, donde se calcula el K sub 3, pues aquí prácticamente hemos obtenido que la fuerza residual y la fuerza real aplicada para obtener el desplazamiento U sub 4 son prácticamente lo mismo. Es en estos casos donde, dado cierto criterio, podríamos decir es suficiente la diferencia entre los dos, ha convergido la solución. Noten que en este punto hemos introducido una nueva definición, la definición de convergencia. En casos de problemas no lineales, el mayor inconveniente con el que vamos a contar como modeladores de elementos finitos es conseguir la convergencia del problema. En muchas oportunidades, a pesar de que nuestro modelo está bien configurado, ¿sí? Hemos utilizado las debidas restricciones, no hay nada que sea un mecanismo, ni nada por el estilo. Pero aún así, la solución no converge. En algunas ocasiones puede ser porque la curva subyacente que está en color verde tiene un alto grado de no linealidad. Y estas aproximaciones necesitan ser refinadas. Es decir, que los deltas que utilizamos en las fuerzas quizás tendrían que ser un poco más pequeños. Para ir aplicando deltas más pequeños, obtener también deltas más pequeños de desplazamientos y repetir más sucesivamente el cálculo de las matrices de rigidez tangente. Obviamente, eso va a aumentar la cantidad de pasos requeridos, va a aumentar el peso computacional y hará que la solución sea más lenta. En otras oportunidades, el problema no es que el paso de carga sea muy grande, sino que inclusive la metodología de Newton-Raphson es inadecuada. En especial, dependiendo de la concavidad de la curva que relaciona la variable de estado con el estado de fuerza. En esos casos será necesario otro tipo de acercamientos para poder obtener una convergencia en la solución. Entonces, recalcamos. El método de Newton-Raphson es de los métodos más populares que existen para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. En nuestro caso, para el caso de análisis de problemas estructurales, va a consistir en la obtención sucesiva de matrices de rigidez tangente. En este caso porque estamos solucionando sistemas de ecuaciones que relacionan la rigidez, la fuerza y los desplazamientos. Pero no ha de confundirse que el método de Newton-Raphson solamente sirve para el caso de sistemas de ecuaciones de rigidez, desplazamiento y fuerza.
realmente sirve para solucionar cualquier tipo de sistema de ecuaciones no lineales. En este caso lo estamos utilizando para el caso de sistemas de ecuaciones de problemas estructurales. ¿Ok? En las siguientes clases veremos casos en los que Newton-Raphson puede no ser suficiente y necesitaríamos otros tipos de sistema de iteración.